Bueno, señor González, después de tantos amagues, al fin ya estamos. Bueno. Usted fue llamado, señor González Juan Felipe, a prestar declaración en la causa Salazar Néstor Daniel contra Green sobre expediente laboral. Yo soy la juez que entiende la causa, la doctora Cuevas es la secretaria y María es la asistente en el día de la fecha. Le vamos a hacer una serie de preguntas indistintamente. Usted conteste al micrófono y mirando para acá, porque la audiencia la vamos a filmar, así que vamos a ir rápido. Bien. ¿Sí? ¿Usted todavía trabaja para la empresa Green? Sí, bien. trabajo todavía. ¿Y en qué lugar cumple tareas ahora? Hoy estoy en el Hospital Nuevo de San Luis Capital. Bien, muy bien. ¿Hoy se vino desde allá? Yo vivo en San Luis, pero Vive en San Luis. Hemos sido trasladados a Mendoza en más de una oportunidad. Mire usted. Bueno, señor González, en principio tenemos que recordarle que el falso testimonio está penado por la ley. ¿Promete decir la verdad de lo que se le pregunte? Sí, totalmente. Bien, dígame su nombre completo, Juan Felipe González, su edad, 57 años voy a cumplir. su estado civil, Casado. oficio o profesión. Capataz de obra. Bien. ¿Y su domicilio, dijo? Es en San Luis Capital, Peatonal 5 y pasaje sin nombre 1520 AT1. Bien. Bueno, ¿es pariente del señor Néstor Daniel Salazar? No. ¿Amigo o enemigo? No. ¿Acreedor o deudor No, de nada. Salazar Néstor o de Green S.A.? ¿Cómo? ¿Acreedor o deudor de Salazar Néstor o de Green S.A.? No, de ninguno. No. Empleado, bueno, dijo que es empleado de Green. ¿Algún interés en este juicio? Ninguno. Bien. Muy bueno. señor González. Ana, ¿querés empezar a preguntar, doctor? Bien, para que diga el testigo cómo son los horarios y los días de trabajo del personal administrativo de la obra hospital, perdón, ¿era la obra hospital en Merlo? Sí, la obra del hospital de Merlo. No, El horario del personal administrativo, de la obra, digamos, este acontecimiento que estamos ventilando aquí se refiere o ocurrió, Salazar trabajaba en la obra del hospital que tenía Green a su cargo en Merlo, ¿no? Sí. Bien, ¿usted sabe cuáles eran los horarios de los administrativos en esta obra del hospital? Eran de lunes a viernes y creo que eran horarios comerciales, no era el mismo nuestro. ¿Ustedes qué horario tenían? Y nosotros, de acuerdo a la necesidad de obra, tenemos hasta las 6 de la tarde, en la mayoría de los casos, y salvo, supongamos, teníamos hormigón y nos íbamos a la hora que terminábamos. ¿Y los administrativos se retiraban a la hora de ellos? No quedaba. Bien. ¿Y cómo se hacía el control de retirada del resto del personal si no estaban los administrativos? No, esa obra estuvo subcontratada. Había un subcontrato ahí. ¿Y Entonces, quién era el subcontratista? No me va a venir el nombre ahora. ¿Pero usted no era el capataz de esa obra? Soy el capataz de obra. Bien, ¿es de esa de Merlo Sí, estamos sí, hablando? sí, sí. Bien. Sí. Lo que le preguntaba es, si no está el personal administrativo, ¿cómo sabían a qué hora iba el personal por las horas extras? Por eso le digo. Porque el contratista tenía a su cargo eso. O sea, la gente era de ellos. ¿Y qué hacía el personal administrativo de Green? Hacen el control administrativo a la gente del contratista. Guiñazú, el nombre. No, espere, no entiendo. Hay un contratista, está Green, que tiene Sí. personal administrativo. ¿Tenía personal a cargo de Green o todo eran contratados? No. Green tenía el personal necesario. Tenía Sí. gente de depósito. Sí, Tenía gente que repartía los materiales, 2 personas, sí. y 2 personas en depósito. ¿Y el resto era subcontratado Claro, por y otra después teníamos empresa? Una persona de higiene y seguridad, una persona de higiene y seguridad, y éramos 2 los capataces. Bien. Doctor. Sí, para que diga el testigo si tiene conocimiento que el personal administrativo trabajara los días feriados. No me consta. Nosotros, vuelvo a repetir, solamente trabajábamos
por necesidad de obra. Y era solamente, en este caso, los capataces y el personal subcontratista de Guiñazú. ¿Y usted como capataz, alguien le hacía control de entrada y salida de horarios? ¿A mí? Sí, a usted. Nosotros somos personal mensualizado, ya teníamos no hacemos ningún control en el caso nuestro. No. Si a usted lo controlaban, ¿a qué hora entraba y salía? Eso le pregunto. No, porque yo tenía un horario y se cumplía, y lógicamente de lunes a sábado votaba el jefe de obra, era el control diario donde nos saludamos. Bien. ¿Y usted trabajaba horas extras en alguna oportunidad? Vuelvo a repetir, cuando trabajamos con el tema de hormigón, Ahí te quedaban más nosotros tarde. nos quedábamos hasta la hora que terminamos de hormigonar. ¿Y cómo le pagaban las horas extras? No, yo tengo un arreglo mensual. ¿No importa la cantidad de horas que trabajen? No, en el caso mío no. Bien, bueno. No, nada más. Bien, doctor. Para que diga el testigo, ¿quién controlaba a él, al pañolero y a las personas encargadas de los contratistas por parte de Green? El administrador había un administrador en ese momento que controlaba esos lugares. Nosotros no teníamos nada que ver con eso. O sea, el control, ¿a qué control se refiere? No sé, que me lo aclaren. Para que diga el testigo, ¿quién se encargaba de pedir las viandas los fines de semana y los días feriados que se trabajaron en la obra del Hospital de Merlo? Eso lo hacía la Administración de Recursos Humanos de lunes a viernes, y nosotros pasábamos los días viernes los programas, si es que había un programa el día sábado, nosotros pasábamos las tareas que había que hacer. En el caso de Green, el personal afectado a nosotros eran 4, vuelvo a repetir, 2 pañoleros, 2 ayudantes de obra, que yo decía, o sea, era el que decía, voy a necesitar un pañolero, y los 2 ayudantes o 1. Entonces ya el día viernes se pasaba eso, y el día sábado traían la vianda, pero la vianda traía el que tenía el contrato de la vianda. ¿Y a esas personas quién la controlaba? ¿A qué persona? A las que nombró, a los pañoleros, usted. ¿Usted era el administrativo que controlaba entonces? No. O sea, soy el que pedía a la gente para trabajar en esa jornada. ¿Y a quién se la pedía? Al jefe de obra. Al jefe de obra. Al jefe de obra. ¿Y el jefe de obra qué Al hacía? jefe de obra pedían por nota. Bien, ¿y al jefe de obra quién se las pasaba? Al administrativo. Bien, ahora sí, ahora entendimos. Para que diga el testigo, si recuerda los hechos que pasaron el día 26 de mayo, ¿no? Del 17. Del 17. Le voy a pedir que me lo recuerde. Sí, para que diga si recuerda los hechos sucedidos el 26 de mayo del 2017 en la oficina del señor Salazar. Respecto al inconveniente, ¿dice usted? Correcto. Sí. Y mucho no recuerdo, porque ya pasó, creo que pasó un año, casi un año, ¿no? Ujú. ¿Y qué recuerda? Y no, nada, yo diría un malentendido, mala interpretación de ambos. Yo me hago cargo de de algún error que haya cometido, pero no son cosas que siempre pasan en obra. Que en este ¿Discutieron? caso, ¿Discutieron? ¿Eso fue lo que pasó? sí, se discutió, tuvimos altercado fuerte, Ujú. pero nada más que eso, yo no tengo nada en contra de eso. ¿No realizó ninguna agresión verbal y física contra el señor Salazar? No, difícil. A ver, vuelvo a repetir. Son situaciones de obra donde uno se puede expresar más alto y el otro lo entiende mal, y no hay un acuerdo. Son cosas que pasan permanentemente en todas las obras. O sea que en todas las obras hay problemas de agresiones físicas y verbales. No. Esta fue la primera y única vez que hemos tenido una situación de una agresión física. ¿Estaba usted alcoholizado al momento de la agresión? No, jamás. A mí me atendió un médico cuando me revisaron la mano. Bien. Y dígame, ¿usted dio aviso de la empresa del hecho? Sí, totalmente. El mismo día, ¿no? El mismo día.
con lo cual la empresa conocía lo que había sucedido. No, perdón, a ver, pare, no, repítame de nuevo la pregunta. Le repito, que si usted dio aviso a la empresa de lo que había sucedido ese día. Yo no he avisado nada a nadie, e inclusive no hice ninguna denuncia, porque la denuncia que yo había hecho, la contradenuncia son varias horas posteriores, varias horas. Pero recién acaba de decir que dio aviso a la empresa. Bueno, está registrado, todo lo que dijo Bien. Sale en la filmación, así que después lo evaluaremos. Vemos. Lógicamente que eso se tramite inmediatamente, no hace falta que lo tramite yo. Recuerda O sea haber... que usted dice que se sabe. Se tramite inmediatamente, usted sabe lo que es, son gente de obra. ¿Y había otra gente? ¿Sabe el horario en que fue esto? Y fue cuando ya la gente se había ido ya. ¿Y había alguna otra persona presente o que pudiera haber visto o escuchado? Y en ese momento casi no, porque ha sido una discusión media fuerte y yo salí afuera. O sea, ¿Y usted se lastimó, González? sí, la mano casi me la quebraron ¿Y cómo se lastimó la mano? con un palo que me pegó. El que recibió el golpe fue yo, no él. Bien. Y con esto que nos está diciendo, nos confirma y le pregunto que en ese horario, cuando ya no quedaba nadie, personal administrativo estaba en su oficina. Ay, ¿cómo? No lo entiendo. Claro, usted manifestó anteriormente que el personal administrativo se retiraba antes y que los que se quedaban en la obra eran ustedes por el tema de las obras. Pero por lo que está relatando ahora, me está diciendo que era la última hora, cuando ya no queda nadie y había personal administrativo en la sede de la empresa. Yo casi no acostumbro a entrar a las oficinas. Una vez que empieza mi trabajo, en cualquier obra que me ha tocado estar, las participaciones en la oficina son cuando me llaman a una reunión o algo parecido, o alguna consulta técnica más que nada. ¿Y por qué concurrió a la oficina del señor Salazar ese día? Porque él no estaba ahí, Cuando yo fui, más pensé que él ya se había ido, porque ya era su horario de irse. Y yo estaba con el señor que estaba cerrando la parte del depósito, que es un administrativo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Manuel, no me acuerdo el nombre, pero también tuve muy poco contacto con él. Bien. Muy poco contacto con él. Y después llegó este señor Salazar y bueno, ahí fue el altercado. Bien. Bien. Una última pregunta. ¿Había tenido inconvenientes en la obra días antes con un maquinista? ¿Con quién? Con un maquinista. Con nadie. Bien. Doctor. Simplemente para que aclare dónde se ubican las oficinas de administración respecto de la obra. ¿Qué distancia hay? En Merlo, en el hospital de Merlo, eso hablamos. Bueno, la oficina estaba en unos contenedores, era un solo contenedor, la oficina técnica, y el segundo contenedor más chico era de la parte de logística, que vendría a ser el que maneja el depósito, y ahí pusieron recursos humanos, o sea, una oficina compartida. Y esa oficina del contenedor depósito estaba a unos 50, 60 metros aproximadamente, y del sector de obra 40 metros. Bien. ¿Y usted a qué fue a la parte administrativa en esa oportunidad? En principio fue llevándole una inquietud de unos materiales que no habían llegado antes que se fuera este muchacho. Salazar, dice usted, este muchacho. No. Otro. Manuel. Manuel, que trabajaba, a ver, semana por medio él se iba a Mendoza. Entonces, antes que se fuera, fui a hablar con él para recordarle las cosas que no habían llegado. Bien. Y después no sé qué. ¿Y el motivo del altercado con Salazar, cuál fue? Hay un motivo por dos personas que habían perdido, no habían perdido o sea, yo había pedido anteriormente que se lo reconozca, que no se le aplicara la pérdida de la asistencia, porque un dinero que le sirve a ellos, y si era por mediodía que habían pedido hacer un trámite personal en distintas situaciones de la quincena, entonces para no sacárselo, porque era gente que colaboraba y andaba muy bien con nosotros, era buscar la posibilidad de que no se le afectara. Bien. ¿Y eso lo habló con Manuel, dice usted? No.
Eso me tocaba hablar con Salazar. Ah, perfecto. Que le correspondía a él. Ah, eso. Bueno, Ahí fue el malentendido. perfecto. Ya entendí. Entonces Salazar controlaba la asistencia y la puntualidad del personal. De suyo. El mío no sé si lo controló, pero... No, usted capataz y estaba a cargo de, digamos, de la obra, y si fue a ver al señor Salazar por un tema de asistencia y puntualidad de un empleado, la parte administrativa... Perdón, me voy a poner a ese tema. Que formule la pregunta. Pregunta, sí. Claro, Porque que conforme lo dicho, La diga pregunta. quién controlaba la asistencia del personal de la obra. Nosotros siempre decimos el tarjetero. Y el tarjetero es un administrativo de alguna manera. En este caso, el que le tocaba era Salazar. Bien. Además de esta tarea, ¿cumplía alguna otra tarea el señor Salazar? Como administrativo, digo. No, es ¿qué que hace? yo no lo puedo contestar porque yo No sabe. no Está tengo nada que ver en ese otro tema. sector. Entiendo perfectamente. En ese tema no tengo nada que ver. Nosotros estamos en la producción de obra más que nada. Entiendo perfecto. Doctor, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿me puede esperar por allá atrás? González, si es tan amable. Le agradezco que haya venido de lejos. Por allí. Doctor Honorato, ¿qué hacemos con la testigo contadora? La contadora estaba administrativa ¿En Es- Merlo o en San Luis? En Mendoza. ¿Estaba acá? ¿Es contadora acá de Merlo? es la contadora de la empresa que estuvo afectada en el tiempo de la Bueno, nos vamos a limitar a preguntarle no cuestiones generales, sino cuestiones puntuales. No, bueno, dale, vamos. Hola, buen día. De todas maneras, no es un hecho controvertido cómo funciona la administración. El tema es si trabajó acá con él o no. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Rodríguez, Paola. Vamos a empezar, Rodríguez, Paola. Perdona que te hicimos esperar tanto tiempo. No, está bien. Vos fuiste llamada a prestar declaración testimonial en la causa Salazar Néstor Daniel contra Green. Esta audiencia está siendo filmada, así que te voy a pedir que hables, esta es la cámara, Sí. que hables fuerte al micrófono, así después se te escucha. Y te vamos a hacer preguntas indistintamente. Vos siempre mira para acá. Bien. Muy bien, yo soy la juez que entiende la causa, la doctora Cuevas es la secretaria y María es la asistente de filmación en el día de la fecha. Muy bien. Bueno, empieza la doctora. Bueno, Paola, Sí. te recuerdo que el falso testimonio está penado por la ley. ¿Prometés decir la verdad de lo que se te pregunte? Sí. Bien. Decime tu nombre completo, Paola Soledad Rodríguez, edad, 35. Lo cumplí hace poco. estado civil, Mirá que arrancaste diciendo que ibas a decir la verdad. Sí, soltera. Se impugna. Uno se olvida. estado civil, Soltera. oficio o profesión, Actualmente empleada y soy contadora. bien. ¿Y domicilio? Merlo, calle siglo XX, número 34. Bien. Bueno, ¿sos pariente del señor Néstor Daniel Salazar? No, ¿Amiga o enemiga? no, ¿Acreedora o deudora no, de Salazar No, o no. de Green S.A.? no, No. no. ¿Es empleada o empleadora de Salazar o de Green S.A.? Soy empleada de Green. De Green. Sí, Bien. actualmente. ¿Algún interés en este juicio? No. Bien. Muy bien. Bueno, empieza el doctor entonces, Honorato, Bien. a hacer la pregunta. Para que diga este testigo Sí. qué desempeño tuvo en la obra Hospital Merlo. Vos, Personalmente, sí. Sí, usted. En esa fecha yo era jefa administrativa de la obra de viviendas, que Ah. también se estaba haciendo en Merlo, pero o sea, dentro de la misma empresa. ¿Y sí, cumplías Green. tareas en la obra del hospital o en la otra? No, cumplía mis funciones en la obra de viviendas, pero el jefe administrativo del hospital es como que se respaldaba mucho en mí. Bien. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta... Te pregunta. Pero sí, vos estabas físicamente en vivienda. Sí, Perfecto. ocasionalmente pude Ibas haber al ido otro. al hospital. sí, Perfecto. donde tenía alguna reunión con el jefe administrativo. en ¿Quién ese era el momento. jefe administrativo? Tomás Guevara. Perfecto. Aclarando respuesta anterior, Sí, o sea, tenía conocimiento del funcionamiento de la administración Sí. en Hospital. porque nos manejábamos... Coordinadamente. claro, Ujú. las dos obras en el mismo régimen administrativo. ¿no? Bien. Sí. Para que diga el testigo días y horarios en que trabajaba la administración.
Ah, bien. Sí, la administración, nosotros teníamos un régimen como los empleados de comercio, de lunes a viernes. Ocasionalmente podíamos asistir un sábado, pero... ¿Y de qué dependía que fueran el sábado? No, dependía por ahí de algún control de alguna asistencia o de que trabajara producción. O sea, que algún otro sector trabajara y sí, ahí tenían o sea, que ir ustedes. lo que es administración, si bien nosotros somos un apoyo fundamental a la producción y dependemos mayormente Sí. de los requerimientos de ellos, nosotros tenemos nuestro régimen. Ellos por ahí trabajaban en otro horario, convengamos que ellos están bajo Otro UOCRA, pago. nosotros Claro. somos huecara. O sea. Bien. No sé si lo aclaró, dijo los horarios, para Sí, que aclare los Dijo horarios. horarios de comercio. Sí, horario de comercio de 8 a 17. Corridito trabajaban. Sí, trabajamos de corrido, se cortaba 1 hora al mediodía, donde era el horario del almuerzo, podías almorzar en obra o retirarte, ¿no es cierto? Igualmente dentro de Huecara nuestros horarios, digamos, el horario laboral y normal es de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, son 48 horas semanales, Claro. e Y- incluso trabajamos menos. Y básicamente, ¿cuál es el horario que vos cumplías como administrativa? Yo como administrativa Sí. de 8 a 17. ¿Corrido? Corrido. O- Sí, no, yo corrido. Corrido. Sí. Bien. Para que diga el testigo si se trabajaba días feriados. Los feriados, si se trabajaban, se liquidaban como correspondía. ¿Sí? O sea, si trabajaban los feriados, se los pagaban como feriados. ¿Sí? ¿Y trabajaban habitualmente los feriados? Los administrativos, estamos hablando. Todo depende también de la producción. Perfecto. ¿Sí? Si por ahí era un fin de semana largo y ya venían con un trajín de obra medio complicado, o medio ya no exigido, pero sí complicados, por ahí Podían. no se trabajaba los feriados. Bien. No. Para que diga el testigo si tiene conocimiento específicamente que el señor Salazar trabajara horas extras. No. Tengo entendido que no trabajaban horas extras porque trabajábamos iguales. En la parte administrativa, viviendas y hospital, trabajábamos prácticamente iguales. Ujú. Para que diga el testigo si sabe cuál fue la causa de desvinculación del señor Salazar de la empresa. A los días, por ahí me enteré de que hubo un desacuerdo o un conflicto, ¿sí? Igualmente, digamos, yo me reunía mucho con el que era jefe administrativo y no te digo que no cumplía las expectativas de lo que él por ahí podía brindar, ¿no? Porque era su auxiliar y estaba bajo las órdenes de él. Independientemente de esto, sí se desvinculó y en su periodo de prueba, tengo entendido. Yo lo habré visto 2 veces, vuelvo a repetir, siempre me juntaba Con el otro. con el jefe. Tomás Guevara. Ajá. Bien. Para que diga el testigo si los operarios tienen horarios distintos. Sí, ellos tienen un horario totalmente diferente al nuestro. Inclusive, qué sé yo, si tienen que tirar una losa, o acá está el capataz general, si tienen que quedar. Igualmente, ellos tienen un régimen de liquidación distinto al nuestro, ¿no? ¿Sí? Nada más. Muy bien. En atención a lo Habla manifestado. fuerte, Doc, Sí. porque si no estamos... En atención a lo manifestado por la testigo, que es personal actual de la empresa y dado que trabajaba en un lugar distinto a donde se desarrollaban las tareas del señor Salazar, no voy a emitir ninguna pregunta. Bueno, muy bien. Paola, y dentro de tu conocimiento de la administración, Sí. ¿quién hacía el control de ausentismo, presentismo, planillas del personal? Del personal. Del personal de obra. ¿En qué obra? En la del hospital En la de del Merlo. hospital lo solía hacer Néstor. ¿Néstor Salazar? Sí, Ujú. y también Tomás. O sea, Los dos. eran los dos los que trabajaban. ¿Era su tarea específica como administrativa esa? Claro, o sea, específicamente yo no sé si Tomás le habrá delegado Ah, alguna bien. otra Si me tuvieras que responsabilidad. decir, ¿qué tareas es la administración? La Sí, administración. ¿qué haces? De todo. De todo, sí. Desde el control de pañol, control de materiales, facturaciones, fondos fijos, cuentas corrientes, control de personal. Bien. eh, Esas son las tareas administrativas, sí, digamos, de la sí, empresa. por ahí a veces el jefe de obra te pide algún proyecto o
no un proyecto, sino una estipulación financiera o cuándo va a llegar tal material, qué Bien. repercusión tiene, pero eso ya es más para los jefes administrativos, no para los auxiliares. Bien. ¿Sí? Doctor, ¿alguna pregunta? Bueno, Perdón, sí, una preguntita. ¿cómo no? Que me quedó. Si la testigo tuvo en alguna oportunidad participación en la administración de la obra hospital. Sí, al posterior yo la finalicé a la obra. La finalizamos, Tomás tuvo un traslado a Mendoza, entonces a posterior sí, ya la obra de vivienda estaba finalizada o próxima a finalizar y seguí con la obra del hospital hasta la fecha que tengo un periodo de garantía. Igualmente, bueno, la obra se terminó en tiempo y forma y recibida en condiciones, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, Paola, ¿me esperas? 2 segunditos, ya terminamos. Ya en este acto estamos terminando. Ah, ya, sí puede ser. Bueno, entonces, ya se produjo la testimonial y la confesional. Vamos a pedirle a la secretaria entonces que nos diga qué prueba se produjo y después hablamos de la que resta. Bien. Bien, informo que en la presente causa se han producido las siguientes medidas probatorias. De la parte actora, documental obrante en el expediente, informativa, oficio del programa de relaciones laborales, agregado en fecha 19 de diciembre del 2018, oficio del consultorio del doctor Torres, agregado en fecha 15 de febrero del 2019, testimoniales producidas en el día de la fecha del señor Roberto Zanetti, testigo común, de la señora Ana María Goldenthal. Después tenemos prueba de la demandada, documental obrante en el expediente, confesional producida en el día de la fecha del actor, señor Salazar Néstor Daniel, testimoniales producidas en el día de la fecha del señor González Juan Felipe y Paola Soledad Rodríguez. Es todo cuanto informo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, de acuerdo al informe de la secretaria, faltaría la documental en poder de terceros, que estaba la demandada intimada a acompañar en el día de la audiencia, la totalidad de los recibos de haberes del actor, el libro artículo 52, las planillas horarias y de horas extras. Y, bueno, doctor, vos me manifestaste algo en relación a esto, que lo que había presentado... Consideramos que no viene al caso la exhibición, toda vez que los hechos que se están controvirtiendo, en lo que hace a la exhibición del libro, reconocemos expresamente los recibos de sueldo del actor y los términos de cada uno de ellos, en cuanto a cargo, tareas, fecha de ingreso. Bien. ¿Y las planillas de horario no las has traído? ¿Y de horas extras? No. No, porque no lleva la empresa. No lleva la empresa. En tal sentido... Porque negamos la situación de las horas extras. Perfecto. En tal sentido, y no habiendo acompañado planillas de horarios de horas extras y demás, solicito se aplique la presunción en favor del trabajador conforme lo establecido en la LCT. Bueno, lo vamos a tener presente al momento de dictar sentencia, también lo que dijiste vos, doctor. Bien. Falta la informativa al Hospital de Del Merlo. Hospital de Merlo, Que lo ya único. Lo estuvimos hablando, Sí. hasta el momento de la sentencia puede Sí. ser agregada. Está en si término. vuelve el señor de la licencia, claro. Bien, sí, vamos Dios a... mío. Bueno, y en la prueba de la demandada estamos todos cumplidos. Sí, está todo. Está cumplido. Bueno, entonces, en virtud de la prueba que se produjo el día de la fecha y de toda la actividad que hubo desde la audiencia preliminar, clausuro el periodo de prueba y empieza a correr el plazo para alegar. ¿Sí? Después de eso, señor Salazar, esto va a pasar a sentencia, calcúlele en mayo, junio, usted podrá tener una resolución si no hay ningún otro planteo antes, pero calculo que no. Lo que le pido a los profesionales es que acompañen la constancia de inscripción ante AFIP. Perfecto. Y bueno, y la instrumental puede ser agregada hasta el momento de dictar Bien, sentencia. correcto. ¿Algo más? No. Muy bien, les agradezco que hayan venido a todos y no Muchas se gracias. vayan.